Bienvenidos, señores estudiantes, a la clase correspondiente al tercer mes. En esta unidad estaremos viendo un tema muy importante, el cual es la filosofía medieval, sus conceptos, sus generalidades, la importancia. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para poder iniciar con la clase. Bueno, en la primera hoja tenemos lo que es la carátula de la unidad educativa prepascal, tenemos la asignatura correspondiente, filosofía, el curso, el cual es primero bachillerato por el que están cursando. Como eje central nosotros encontramos lo que es la filosofía medieval. Nos dice que la filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Podemos decir que el asentamiento del cristianismo es paralelo al fin del Imperio Romano, ya que se expande durante el siglo I como una nueva doctrina religiosa, junto a otras de origen oriental. Sus características, sobre todo el monoteísmo, entendido por los romanos como una forma de ateísmo, originan varias persecuciones que solo empiezan a disminuir a partir del siglo 200, a partir del edicto del 260 con el edicto de la tolerancia, por el cual se permite a los cristianos organizarse públicamente con el edicto de Constantino. Empieza a darse una unión entre el Estado y la religión, hasta la declaración de la catolicidad del imperio en el Concilio de Constantinopla. Cuando cae el imperio, la Iglesia romana se convierte en la fuerza organizadora de la sociedad medieval. La Edad Media va desde la caída de Roma, desde el año 476 después de Cristo hasta el Renacimiento. Podemos hablar sobre lo que es la patrística. Como ya es de conocimiento que en todo cambio y en todo ciclo existen problemas, por llamarlo así. En esta época existieron un pensamiento la cual tuvo dos procesos, la cual son la patrística y la escolástica. Se puede decir que la escuela patrística se desarrolló con los inicios del cristianismo, gracias a los padres de la Iglesia, que se extiende en Occidente hasta el año 536, con Isidro de Sevilla, y en Oriente hasta el 749 con Juan Damasceno. La patrística se entiende que es el sistema filosófico de los padres de la Iglesia, esto es decir, de los primeros filósofos y teólogos del cristianismo, que sentaron las bases doctrinales de la Iglesia. Según el idioma en que escribieron, se les clasifican padres de la Iglesia de rito latino y padres de la Iglesia de rito griego. Con el nombre de padres de la Iglesia se denomina la Iglesia católica a los teólogos y autores que establecieron a la doctrina cristiana con anterioridad al siglo VIII. Los escritos de los padres, denominados en su conjunto literatura patrística, se fundamentaron en los textos de la Biblia, especialmente del Evangelio, en los escritos de los padres apostólicos y en las máximas eclesiásticas y en las decisiones de los concilios de la Iglesia. Esto facilitó un conjunto doctrinal articulado de la enseñanza cristiana para que pudiera ser difundido por todos los rincones del Imperio Romano. Bueno, en esta época existieron, por decirlo así, 4 padres que fueron los que más aporte hicieron, quienes fueron San Ambrosio, San Agustín de Hipona, el Papa San Gregorio I y San Jerónimo. También podemos ver que existieron otros autores más, pero bueno, esto estaremos hablando en otro tema. La importancia de la patrística. Podemos decir que esto conlleva que en el hecho de ser el primer intento de unificar la religión cristiana y la filosofía, los primeros pensadores cristianos se sirvieron de la filosofía para dar una explicación racional de sus dogmas. Como ya lo mencionábamos antes, en esta época hubieron varios autores que hicieron contribuciones literarias, contribuciones de pensamiento muy importantes, en la cual se encuentra también Agustín de Hipona, el cual estaremos en este momento, vamos a adentrarnos un poco más en sus obras y en su vida, en sus pensamientos. Bueno, el
El pensamiento. El fin de la filosofía de San Agustín apunta a la consecución de la felicidad, y el único camino para obtener la felicidad es ascender progresivamente hasta el Ser Supremo, partiendo de la interioridad del hombre. En este tema hablaremos en particular del hombre, el mundo y Dios. Al hablar nosotros sobre, San Agustín de Hipona, o sea, él tenía un pensamiento diferente. Él empezó a decir que él afirmaba que el fin último del hombre es Dios. Con Dios se alcanza la felicidad. Se inclina con la teología negativa. A Dios se le conoce mejor, negando de él las propiedades de los seres creados que afirmando algo positivo. De esta manera, frente a la realidad contingente, mutable, finita, imperfecta del mundo creado, Dios se erige como Ser Supremo, inmutable, infinito y perfecto. También se puede decir que Agustín comprende que a Dios se lo conoce mejor callando que tratando de explicarlo. No se puede conocer en sus detalles. Es incomprensible e inefable. Sin embargo, Agustín hace algunas afirmaciones positivas de Dios, sobre todo el respeto y su bondad. También podemos ver que las ideas, que son las formas principales, las razones estables e invariables de las cosas, que en sí mismas solo son no formadas y por eso son eternas, siempre permanecen de un mismo modo en el divino pensamiento y entendimiento. Tenemos aquí lo que es el hombre. Considera que el hombre, San Agustín de Hipona considera que el hombre está formado del cuerpo y el alma, que se han unido accidentalmente. El alma, que es el principio vital del hombre, está destinada a regir el cuerpo. De esta manera se mantiene, podemos decir, destinada a la superioridad del alma con respecto al cuerpo. Es lo que creía también sobre el mundo. Dice que Dios creó el mundo por medio del Verbo Divino, siendo la persona de la Santa Trinidad. Lo creó libremente de la nada, sin materia preexistente, y conforme a las ideas eternas que existían en su mente. De esta forma, el mundo es un reflejo de las ideas divinas. También podemos ver que el mundo fue a manera de una semilla. Esas ideas se desenvuelven por el influjo de las circunstancias materiales y bajo la acción de Dios. La explicación agustiniana es pues dinámica con un marco evolutivo que no rechaza la acción de Dios ni de la materia. En este momento también tenemos lo que es la escolástica. Nosotros podemos decir que escolástica, se afirma que es el saber, se conoce que es el saber medieval, desarrollado desde el final de la patrística en las escuelas que surgen alrededor de los monasterios y catedrales. A medida de que los pueblos bárbaros fueron abarcando cada vez más territorio entre los siglos III y el siglo VII, y se terminaron de liquidar a las formas de vida y estructuras de pensamiento desarrolladas en el ambiente romano, la patrística perdió su vitalidad, pero la conflictividad política se reflejó en la disminución de la creación filosófica, actividad que dio paso a la compilación de extractos y comentarios filosóficos. Las invasiones de los pueblos no dan garantías de orden y seguridad. La cultura de este tiempo se va agrupando alrededor de las iglesias y monasterios, son casi exclusivamente de los eclesiásticos, los únicos que conocen de la filosofía, que fueron resultado de la prohibición de la filosofía griega considerada anticristiana. Durante este tiempo, los eruditos se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que en una nueva producción filosófica. Vamos a ver qué es la escolástica. La escolástica fue la corriente teológica filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón y de la fe. ¿Cuáles fueron los temas escolásticos?
aquí tenemos lo que es la fe y la razón, la metafísica aristotélica, la trascendencia de la vida. ¿Qué podemos decir nosotros sobre lo que es la fe y la razón? La fe sería la luz que ilumina la inteligencia, por decirlo así, y la gracia de Dios, la fuerza que anima a actuar. Sin embargo, fue la profundidad y sobrenaturalidad de la fe cristiana la que llevó a los escolásticos a profundizarlo y querer comprenderlo. Tenemos como la metafísica aristotélica. En este empeño les resultó de vital importancia el estudio de la metafísica, llamada por Aristóteles filosofía primera, cimiento de la teología. La filosofía escolástica, que se desarrollaba en un ambiente teológico, es preferentemente metafísica, centrada en el estudio del ser, de las realidades intangibles. La primera de ellas es Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Por último, tenemos la trascendencia de la vida. Desde supuestos cristianos en la Edad Media, la vida terrenal se concebía como una preparación para el más allá, de modo que la vida, según este punto de vista, tiene una finalidad trascendente. Vamos a hablar aquí sobre Tomás de Aquino, que fue uno de los exponentes más grandes de lo que es el proceso de la escolástica. Santo Tomás no trataba de probar la fe, sino de iluminarla por medio de la razón. Sus escritos lograron una síntesis entre el platonismo y el aristotelismo. Destacan dos grandes obras, Summa contra los gentiles y Summa teológica. Santo Tomás consideró a Dios como el ser total y causa de todo absoluto, sin dependencia de otros entes. También podemos decir que en la siguiente diapositiva nosotros tenemos lo que es los pensamientos de Santo Tomás de Aquino. Él consideraba que el fin, como aquello que determina la acción de los hombres, para Tomás de Aquino no existe, acto humano, donde la voluntad y la razón como facultad del libre albedrío no tenga en sí mismo un punto al cual dirigirse. Esto quiere decir un fin, donde es la razón exactamente quien determina el medio por el cual alcanzarlo. Asimismo, nosotros tenemos que ver también lo que es un poco más sobre la persona humana y el conocimiento. Tomás tenía una visión un poco más concreta, ya que sus predescendentes, por decirlo así, las personas que le habían enseñado, le habían otorgado los conocimientos que él tenía ya en la actualidad sobre la bondad moral de los actos y sobre los pensamientos, se podía decir que él deseaba conocer el humano y decía que tenía voluntad, que es la tendencia intelectual que lo hace desear un bien aprendido por la razón. La voluntad se inclina naturalmente al bien, de modo que cuando alguien actúa moralmente mal, lo hace porque quiera el mal, no porque le parezca deseable, y por ello, bueno, la persona es libre y es capaz de actos morales e inmorales. ¿Qué es lo que él pensaba de Dios y el mundo? A pesar de ser aristotélico, Tomás no se queda con la idea del Dios motor en el mundo creado. La idea de creación la llevó a precisar el ser creado, es decir, las personas. Para Tomás, toda criatura es contingente, porque en ella distinguimos la esencia de la existencia. Esta es una derivación de los conceptos aristotélicos de acto y potencia. La consecuencia de esta conclusión es que la naturaleza se convierte en objeto de conocimiento, ya que al haber sido creadas por Dios, participa de la perfección divina que puede ser comprendida. Nosotros tenemos también aquí lo que son las etapas de la escolástica. Tenemos en el siglo VIII hasta el siglo XI, se entiende que es el periodo preescolástico que arranca con la patrística, los problemas filosóficos que se refieren y son casi exclusivamente al campo de la lógica. La orientación del pensamiento sigue una línea marcada por el platonismo y en este caso decir la corriente agustinina. Uno de los principales exponentes de esta época fue Anselmo de Canterbury. En el siglo XI nosotros podemos también apreciar que, bueno,
explicarles un poco que aquí fue cuando aumentó la actividad e intensidad de la actividad filosófica. En esta etapa que vuelven a surgir las obras de Aristóteles gracias al aporte filosófico de los árabes y de los judíos. Y en el plano filosófico, durante esta etapa se desarrollaron diversas cuestiones, preguntas, por decirlo así, que alcanzarán posteriormente, se avanzarán a responder y a resolver en cierto plano por Santo Tomás de Aquino, su máximo desarrollo reflexivo, el cual fue mm, entrar un poco más ya en la ciencia, dejando de lado un poco más ya el cristianismo. En el siglo XIII hasta el siglo XIV, esta etapa da comienzo a la aceptación de la escolástica, debido a descubrimientos y aportes de Santo Tomás de Aquino. En esta época surgieron tres escuelas: la franciscana, la escuela dominica y el averroísmo latino. Y por último, también tenemos lo que es el siglo XIV, que fue cuando la decadencia de la escolástica empezó. Podemos decir que en el siglo XIV fue una época de profunda crisis económica, política y social. Las hambrunas, la peste y una crisis económica agravada por la Guerra de los 100 años anunciarán el final de la Edad Media, donde se produce la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado. Coincidente con este periodo, la escolástica comenzará su decadencia, rompiéndose definitivamente el acuerdo entre la razón y la fe, o la teología y la filosofía. Ambas han de ir por caminos separados, y los máximos representantes de esta etapa son J. Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Bueno, nosotros en este hemos terminado todo y ha sido todo por esta clase, esperando que en cuanto a la tarea ya la puedan descargar y la empiecen a realizar en base al material de apoyo, el cual también ya se encuentra subido a la plataforma. Si tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna inquietud, no duden en comunicarse con nosotros dentro del horario establecido. Esperando que se encuentren muy bien y muchas gracias.